Hola, soy el maestro Marcos Hilario. Seguimos en el confinamiento, pero seguimos aprendiendo. El día de hoy voy a presentarles un método sencillo, pero muy divertido, lúdico, de aprendernos las tablas de multiplicar. Para que nuestros niños no vean tedioso este contenido, muchas veces desertan y se van de nuestras escuelas. Por eso es que es importante enseñarles a través de métodos divertidos como este. Dice Jean Piaget que la entrada del conocimiento a nuestro cerebro es a través de los sentidos, los ojitos y los oídos. Y que además aprendemos con lo que tenemos en nuestro entorno. En este caso, con nuestro cuerpo, las manos. Vamos a enumerar del meñique al pulgar, en este sentido, con el número 6, 7, 8, 9 y 10. Lo mismo hacemos con la mano derecha. Aclarar que ya debo haberme aprendido antes las tablas del 1 al 5. Tengo preestablecidos ya algunos signos y el 0 que es fundamental en este método. El alumno quiere saber cuánto es 6 por 6. Voy a doblar el primer dedito, aquí también, y tengo un dedo doblado. Ese dedo doblado voy a anotar aquí, 1. Y aquí también tengo un dedo doblado, entonces pongo el 1. Y sumo, 1 más 1 es 2. Convierto mi número en un 20. De este lado tengo 4 números, 4 dedos no doblados. Del otro lado tengo 4 dedos no doblados. Y multiplico 4 por 4 es 16. Coloco aquí el 16 y hago mi suma. 6 más 2 más 1 son 3, es igual a 36. Eso indica que 6 por 6 es 36. Vámonos con el siguiente ejemplo. Los niños a esta edad de la educación básica parecen esponjitas, solamente hay que proveerles del material. Y entonces, ahora el alumno quiere saber cuánto es 8 por 7. Voy a doblar los 3 dedos hasta donde encuentro el número 8. Dije 8 por 7 y veo que aquí son 3 dedos doblados. Y voy a colocar entonces aquí el 3. Luego dije 8 por 7. Voy a doblar hasta donde encuentre el número 7, que es en este dedo, y son 2. Entonces voy a colocar aquí el número 2. Y digo 3 más 2 es 5. Y luego tengo 2 dedos no doblados y aquí tengo 3 dedos no doblados y multiplico 2 por 3 es 6. Si hago mi suma, encuentro que es un total de 56, lo cual dice que 8 por 7 es 56. Vámonos con otro ejemplo para que nuestros alumnos en casa pongan en práctica, ahora que estamos en el confinamiento, las tablas de multiplicar. Y aun cuando no estemos en el confinamiento, todos los niños deben saberse las tablitas de multiplicar para poder enfrentar y solucionar problemas matemáticos que son fundamentales en la vida práctica de todos los días. El alumno quiere saber cuánto es 9 por 9. Vamos a doblar hasta aquí, hasta el dedo que contiene el número 9. Y tengo 4 dedos doblados, entonces pongo el número 4. Como dije 9 por 9, aquí también voy a doblar hasta donde está el dedo que tiene el número 9. Y también resulta que son 4 dedos, entonces pongo aquí el número 4. Y voy a hacer mi suma. 4 más 4 es 8. Y luego aquí tengo un dedo no doblado y del otro lado tengo un dedo no doblado también. Entonces multiplico 1 por 1 es 1. Y hago mi suma y me da un total de 81. Quiere decir que 9 por 9 es 81. Vámonos con un último ejemplo. Son vídeos muy cortos para que no se haga tedioso y que los alumnos pongan en práctica. Solamente les pedimos a los colegas maestros o a los tutores que apoyen a sus niños colocándole unas manitas en la pared de su casa. Y vamos a ver ahora cuánto es 7 por 9. Ok, voy a doblar hasta el número 7. Hasta el número 7. Ahí es, que son 2 dedos solamente. Y entonces voy a colocar aquí el número 2. Y luego dije 7 por 9. Aquí voy a doblar hasta
el dedo número 4, que es el índice de la mano derecha. Y ahí está. Entonces, esto quiere decir que son 4 dedos. Voy a colocar ahora aquí el número 4. Y veo que 2 más 4 es 6. Me da un total de 60. Me queda de este lado 3 dedos que no están doblados. Y aquí me queda un dedo que no está doblado. 3 por 1 es 3. Hago mi suma y encuentro que es 63. 7 por 9 es igual a 63. Compartan este video con sus alumnos, compártanlo con los tutores y los tutores en casa, hagamos el ejercicio, es divertido, es sano y los niños aprenden fácilmente. Si les gustó el video, regalen un like y nos vemos en el próximo video que sin duda nos ayudará